Hola, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a analizar la última versión de la placa de desarrollo de Raspberry Pi, la Pico 2W, con importantes mejoras en su microcontrolador RP2350 respecto de su antecesor, y cómo configurar el IDE de Arduino para comenzar a utilizarla en nuestros proyectos. Hace tiempo, en mayo de 2021, hacíamos la introducción de la Pico original, con el primer microcontrolador desarrollado por Raspberry Pi, el RP2040, con una arquitectura moderna de 32 bits y dos núcleos ARM Cortex-M0+. Veíamos también una tabla comparando a la Pico con un Arduino basado en Atmega 328P y su importante diferencia en materia de poder de cómputo, recursos de memoria y almacenamiento. En junio de 2022 se lanza la versión con conectividad inalámbrica por Wi-Fi y Bluetooth y se la denomina Pico W, comenzando a ser un serio contendiente con plataformas establecidas como ser el ESP32. La compatibilidad pin a pin de la Pico W con la Pico original permitió un reemplazo directo y aprovechar código y librerías, siempre con excelente soporte a nivel de documentación. Logró de esta forma un espacio en el mundo de los microcontroladores. Para agosto de 2024 se lanza la renovada Pico 2 y un microcontrolador totalmente actualizado, el RP2350, con grandes novedades, y poco tiempo después, en noviembre de 2024, la protagonista que nos convoca hoy. Manteniendo mismas dimensiones y distribución de pines que la original, asegura la retrocompatibilidad y destaca el RP2350, un microcontrolador con dos núcleos ARM Cortex-M33 a 150 MHz y otros dos núcleos Hazard 3 de arquitectura RISC-V que en breve en una tabla compararemos a este modelo con el anterior. La memoria flash de almacenamiento no volátil se ve incrementada al doble, ahora con 4 MB. También mejoras en la eficiencia del conversor Buck Boost para reducir el consumo de energía. El módulo inalámbrico es igual al de la Pico W, que funciona muy bien tanto para Wi-Fi como Bluetooth clásico y Low Energy BLE. En la tabla se aprecian las diferencias más destacadas del RP2350 respecto del RP2040. Los dos núcleos ARM Cortex-M33 no solo pueden operar a una velocidad ligeramente superior, sino que también se incorporan cuestiones de seguridad con ARM Trust Zone, que es una tecnología que permite separar secciones críticas del microcontrolador, restringir acceso a periféricos y asegurar que se pueda correr código autorizado mediante el almacenamiento de claves criptográficas en una pequeña memoria de 8 KB. Cuestiones vitales para aplicaciones industriales. También la memoria RAM estática de 520 KB ve un incremento considerable respecto del RP2040, asegurando una ejecución de programas más complejos y de forma rápida. El Cortex-M33 también dispone de aceleración por hardware para operaciones de división, viendo una importante mejora, por ejemplo, al trabajar con números de punto flotante, de simple y doble precisión. También incorpora hardware específico para la aceleración de procesamiento de hashes criptográficos SHA-256. Por último, la memoria no volátil, que siempre es externa, tanto para el RP2040 como para el RP2350, se incrementa a un total de 4 MB, pudiendo direccionar un máximo de 16 MB. Pero queda una sorpresa más que reservó la gente de Raspberry Pi con la incorporación de dos núcleos adicionales Hazard 3 de arquitectura RISC-V. Cada vez más fabricantes comienzan a incorporar la arquitectura RISC-V por ser abierta en el denominado ISA, set de instrucciones, algo que en ARM es propietario y de hecho ARM no fabrica absolutamente nada, licencia las tecnologías y luego el fabricante paga una licencia a modo de propiedad intelectual. Si bien desde el punto de vista del consumidor puede no ser relevante, el costo que ellos deben abonar a ARM en definitiva se traduce como un gasto más de desarrollo que se evita al usar RISC-V, aunque por el momento no se encuentra tan desarrollada como ARM.
pero todo indica que RISC-V es el futuro. Lo que puede estar en tu futuro son los servicios de JLC PCB, con su experiencia de 19 años en la industria de fabricación de circuitos impresos, de manera fácil, confiable y asequible. Desde la página podrás simplemente subir los archivos de diseño Gerber, ya sea propios, de cualquier proyecto disponible de la comunidad o de hardware abierto, seleccionando el número de capas, espesor del circuito impreso, color de la máscara de soldadura y mucho más. También disponen de servicios de ensamblaje en fábrica, donde se encargarán de obtener los componentes y soldarlos a tu placa, para un producto totalmente terminado y de aspecto profesional. Además, no te pierdas de los múltiples cupones de bienvenida, con importantes descuentos y servicios de impresión 3D y mecanizado CNC. Con respecto a la Pico 2 con el RP2350, podemos seleccionar al momento de compilar si lo hacemos sobre ARM o RISC-V, y solo se pueden utilizar o los dos núcleos ARM o los dos RISC-V, pero no los 4 de forma concurrente. Veamos cómo configurar el IDE de Arduino para comenzar a trabajar con la placa. Desde el menú Archivo seleccionamos Preferencias y en el campo de nombre URLs adicionales de gestor de placas pegamos un enlace que dejaré en la zona de descripción. Se trata de un enlace a un archivo JSON con las descripciones de todos los modelos de placas soportadas con el RP2040 y RP2350. Es provisto por el desarrollador Earl F. Feilhaber III, que desde hace tiempo hace un trabajo excepcional brindando compatibilidad de diferentes placas para el entorno de Arduino. Desde aquí en Preferencias solo resta presionar el botón Aceptar, luego ingresar al gestor de placas desde este icono en la barra lateral y escribir en el campo de búsqueda Pico. El que nos interesa instalar es el que aquí aparece como segundo resultado, con nombre Raspberry Pi Pico RP2040, RP2350 del mencionado desarrollador, y simplemente presionar en el botón Instalar. Es un proceso que puede demorar un tiempo, ya que debe descargar los compiladores para ARM y RISC-V, como así también otras herramientas, pero no requiere de ningún tipo de intervención de nuestra parte. La primera tarea será conectar la Pico 2W con el cable micro USB, presionando el botón Boot Cell de la placa, al mismo tiempo que se inserta el conector micro USB. Luego soltar el botón. En la computadora verás que se abre la ventana usual de cuando se conecta un dispositivo de almacenamiento masivo. En mi caso le asignó la letra de unidad E y con nombre RP2350. Podrás cerrar la ventana y continuaremos desde el IDE. Desde el menú Herramientas seleccionamos Placa y luego submenú Raspberry Pi Pico RP2040 RP2350. Se despliega un largo listado de todos los modelos de placas con dichos microcontroladores. Selecciono en mi caso Raspberry Pi Pico 2W. Luego, volviendo a Herramientas, en Puerto seleccionamos UF2 Board. En este punto lo que haremos es subir un código en blanco donde solo se declaran las funciones setup y loop que estamos acostumbrados de código en Arduino. Sucede que luego de la primer carga de código ya no será necesario seleccionar el modo UF2. La placa se presentará como un puerto COM virtual, con lo cual la idea aquí es hacer una subida inicial, y luego sí, ya dejamos todo configurado para continuar mediante puerto COM. Subimos este código que claro no tomará ninguna acción, y verificamos que realice el proceso de compilación de forma correcta. Verás que en el caso de Windows muestra esta notificación de que se encuentra configurando un nuevo dispositivo, la Pico 2W. Luego una nueva notificación que el dispositivo está listo y tiene asignado el puerto COM16, que claro en tu caso puede ser otro. Lo importante es que realizó la acción de subir este código y creó un COM virtual. Si ahora nos dirigimos al menú Herramientas, verás que en puerto ahora vemos el COM16 y entre paréntesis Generic RP2350 Raspberry Pi Pico 2W. Lo seleccionamos y ahora sí tenemos el IDE configurado. No será necesario presionar el botón Boot Cell como hicimos al comienzo.
Al conectar la placa a la computadora, el IDE lo verá como un puerto COM. Pero no llegamos a este punto para subir un código que no hace nada. Por eso desde el menú Archivo, Ejemplos, 01 Basics y el infaltable Blink para encender y apagar el LED incorporado en la placa. Este ejemplo es universal para todo tipo de hardware. Notarás que en la línea 28 se utiliza una constante de nombre LED built-in. Dicha constante tiene el número de GPIO adecuado para el LED incorporado. Los distintos modelos de placas utilizan distintos pines digitales o GPIO. Por ejemplo, en Arduino Uno sabemos que dicho pin es el 13. Si usáramos una Raspberry Pi Pico o Pico 2 sin la variante W, el GPIO sería el 25. En las versiones W, el LED se activa desde el módulo inalámbrico. De manera que al utilizar la constante LED built-in, nos aseguramos que siempre será el GPIO o pin digital adecuado para nuestra placa. No mucho más para decir de este programa, que con este Digital Write enciende el LED, una demora de un segundo, luego apaga el LED, demora de un segundo y así todo el tiempo. Carguemos este programa. Inicia el proceso de compilación que demora unos segundos. Luego verás brevemente que se muestra la ventana que se ha insertado un dispositivo de almacenamiento masivo y se cierra automáticamente una vez que haya cargado el archivo UF2 resultante. Y como no podía ser de otra manera, vemos el parpadeo del LED incorporado de la placa a intervalos de un segundo. Para finalizar quiero mostrarte la distribución de pines o pinout de la placa. Lo que me interesa que tengas en cuenta es que los pines de entrada-salida GPIO trabajan con niveles de 3,3 volts, no 5, como sería Arduino en sus modelos clásicos y vimos en gran parte del curso. Esto es importante sobre todo cuando a un GPIO lo establezcas como entrada input. Por ejemplo, para un pulsador, siempre deberás usar el pin físico número 36, con denominación 3B3 out. Algunas veces es necesario disponer de 5 volts para alimentar un dispositivo o sensor, por ejemplo para energizar la bobina de un relé. Para esos casos podrás obtener 5 volts desde el pin físico 40 denominado VBus y es el voltaje aplicado a través del puerto micro USB. Para un repaso sobre la alimentación de la Pico te dejaré un enlace al video con la introducción de la Pico original. De manera que no olvides de pensar en 3,3 en lugar de 5. Hay una buena cantidad de ejemplos específicos para la Pico 2W, para Wi-Fi y Bluetooth, como también los clásicos como ser PWM, conversor analógico digital y todo lo que hemos visto en el curso lo podrás implementar sin mayores cambios en la Pico. Eso es todo por ahora. Recordá dejar un me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. Chao y hasta la próxima.